Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer encontrarnos de nuevo en este teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes, en este festivaleñe que organiza el propio Círculo y la Fábrica. Valerio, no sé dónde estás, pero gracias de verdad por acogernos siempre, Valerio Rocco, el director, en tu casa. Bueno, la charla de hoy es muy interesante. Ese título que veíais antes en pantalla es muy sugerente. Es un placer estar aquí, nunca mejor dicho. No es fácil hablar de afectividad y de erotismo en un mundo cada vez más hipersexualizado, en el que muchas veces nos cuesta conectar, ¿no?, genuinamente con las emociones íntimas. Y parece también que todo tiene que ser súper explícito, ¿no? Esa es la herencia que nos ha aportado, sobre todo, la pornografía, ¿no?, en los últimos tiempos. Por eso yo creo que es muy interesante la charla que vamos a tener hoy con dos autores que han explorado la intimidad en sus obras, dos autores que están súper de moda, que son grandes nombres de su generación. Dos escritores además también muy jóvenes, Sara Torres, David Zuclés, encantada de que estéis hoy aquí con nosotros. Un placer. Bueno, lo primero que me gustaría preguntaros, para abrir el debate, yo que soy periodista del País, para relacionarlo también un poco con la actualidad, yo en los últimos tiempos he percibido que hay una especie de tendencia quizás en la crítica literaria. Os voy a poner un ejemplo un poco polémico, ¿no? La crítica que hacía El País a la novela de Juan del Val, premio Planeta de este año. Y la única cosa buena que decía la crítica del País era que las escenas de sexo de Vera, una historia de amor, eran creíbles. ¿Habéis notado vosotros en los últimos tiempos que la representación del deseo en la literatura ha pecado de inverosímil o de ser demasiado idealista y que esto pues está cambiando? Sara, ¿tú qué te ríes? A ver. Sara, ¿tú qué te has leído el libro de Juan del Val? Empieza tú. La verdad es que no me lo he leído y tampoco me he leído los suficientes libros contemporáneos como para poder hablar desde un punto de vista informado y serio sobre qué tipo de escenas de lo sexual estamos viendo. Lo que sí creo que he vivido como lectora a través de los años es un consumo de escenas de lo sexual donde la sensación que se me quedaba después de leer, y creo que se le quedaba a muchas personas, era la sensación de una falta íntima y secreta con respecto a lo que se está representando. Cuando eso ocurre, sí que está habiendo un proceso de idealización o incluso de ideologización de lo sexual. ¿En qué sentido una falta íntima, una falta...? Pues cuando estamos viendo escenas de sexo y lo que sentimos en el fondo es inseguridad sobre el cuerpo propio, sobre la vida propia o sobre cómo somos nosotras o nosotres como seres sexuales o sexuados, cuando escondido en ese hype de lo hipersexual o hiperpotente hay un temblor interno, cuando tú dices, oh sí, increíble esa escena, y luego tiemblas y te encoges hacia atrás, es porque estás recibiendo propaganda de lo sexual. Y creo que sin ser conscientes reproducimos mucho imágenes propagandísticas sobre lo sexual. En el cine lo hemos visto de forma súper clara, ¿no? Desde pequeñas también. Fíjate, precisamente también se alababa mucho la verosimilitud y lo creíbles que eran las escenas de sexo de Los Años Nuevos, la serie que sacó Sorogoyen hace un año y medio, un par de años. David, yo no sé si estás de acuerdo con Sara, si tú has percibido también que cómo se aborda el deseo y el placer en la literatura cada vez es más realista, menos idealista. No sé, es que me cuesta, llevo varios días pensando en qué lectura he realizado yo en mi vida que tengan un componente así como más obvio y explícito sexual y es que no caigo, la verdad. No he leído yo mucha literatura erótica o no erótica, pero con escenas sexuales así importantes. Y es que me vienen dos muy ridículas, que creo que son las últimas que leí, sobre, así un poco. Una de ellas era una escena en la que un hombre y una mujer tenían sexo en una pequeña novela de Ken Follett. Yo tenía 14 años,
que eso no tenía de erótico nada. Tiene más de erótico el propio nombre Ken Follett que la escena. Y luego otra de Guerra y Paz, que yo era muy joven, tenía 13 años cuando me leí Guerra y Paz, y sí que recuerdo que había un militar napoleónico que se quitaba el uniforme y Tolstoy lo describía con mucho detalle. Para mí esa fue una escena muy erótica. Yo esa escena la utilizaba como porno cuando era chiquitillo. Sí. Y era como una cosa, y fíjate, era sutil. No sé, era un hombre quitándose un uniforme y ya está, ¿no? Sí. Pero entonces eso es lo único que yo he leído así como... de todas formas, es complicado también. Sí que he escrito algunas escenas de sexo. Y sí que cuando he ido, no sé qué pensarás, pero cuando yo he tenido que trazarla, la escena se te viene muy sencilla en la cabeza, pero luego tienes que hacer un trabajo para plasmarla de otra manera más bonita o lírica o que te perturbe un poco, o que te lleve a otro lugar, pero no simplemente describir la escena sexual, porque entonces es muy sencillo hacerlo. Sí. Con lo cual yo creo que a lo mejor es lo que ha hecho Juan del Val en la última novela, no lo sé. Sí, seguro que muchos de ustedes han leído, por supuesto, La península de las casas vacías y lo que hay de Sara. Y a mí me gustaría hacer una comparación precisamente de dos escenas de sexo con las que ambos empezáis las dos novelas. De aquí quiero señalar que ha tenido mucho ojo mi compañero Jesús Ruiz Mantilla eligiéndoos, porque es verdad que no tienen absolutamente nada que ver. Claro, La península de las casas vacías, y os hablo del principio para, si alguien no la ha leído todavía, no hacer spoiler. No pasa nada, se mueren todos los personajes menos uno. Empieza con... Lo digo en el prólogo, ¿eh? Con Odisto y con María haciendo el amor bajo los tilos con religiosa frecuencia y durante los solsticios. Bueno, es una escena que además David aprovecha para describir y para presentar a los personajes y pasa completamente por encima de lo que es el propio encuentro sexual, ¿no? Sin embargo, Sara, en lo que hay, os voy a decir la primera frase de la novela. Mientras mamá moría, yo estaba haciendo el amor. Y narra una escena de sexo muy detallada entre la protagonista y otra mujer en un hotel. Claro, yo con esto os quiero preguntar, ¿hay un canon o una forma correcta, ¿no?, de escribir una escena de sexo, una escena íntima en la literatura? No, no lo hay. Cada uno lo hace a su manera. Al igual que tampoco existe un tipo de sexo que sea el que todos hagamos. El sexo es tan amplio, depende de la persona. Ni una misma persona siempre suele realizar tener el mismo tipo de relaciones, depende mucho del otro, ¿no? Entonces no hay una sola manera. En mi caso, esa escena es tan sutil porque estoy describiendo cómo hacían el amor en los años 30, un matrimonio que ya había tenido 7 hijos. Entonces, esto como la señora en Canal Sur, que la entrevistan, dicen polla y se echan la mano a la cabeza. Y han tenido 9 hijos. Pero es verdad que en los años 30, y sobre todo en el mundo rural andaluz, todavía no puedes decir según qué palabras, porque, madre mía, ¿no?, está como un terreno un poco prohibido. Y yo lo describo haciendo el amor debajo de unos tilos, en honor al poema, que no sé si era de Schiller, no me acuerdo, un poema alemán que era Unter den Linden. La poesía y mitología alemana, pues allí se hacía el amor debajo de los tilos, porque un poeta así lo plasmó en unos versos. Y me parecía bonito y poético, pero nada más, no describo cómo lo hacen, ni nada, y tampoco sabría cómo lo hacen, porque yo no me puedo imaginar a mi abuela, por ejemplo, teniendo sexo con mi abuelo. Es que es una relación tan poco sensual que yo no sé cómo lo harían, vamos. A lo mejor con este juego que había unos colores y tenías que echar los dados, ¿cómo era? Bueno, ayudados por algunas personas. A lo mejor incluso lo ayudaría el cura a hacerlo, yo qué sé. Sara, ¿cómo se afronta, ¿no?, ponerse a escribir una escena tan potente como con la que tú abres la novela? Para mí lo más importante es preguntarnos por qué vamos a escribir una escena de sexo, ¿no? Dado que lo sexual se utiliza en los productos culturales como uno de esos ingredientes que hacen que la receta tenga como el suficiente arranque o el suficiente impacto, creo que siempre lo más bello es empezar pensando en qué momento estamos decidiendo escribir esto. Es una decisión que parte
de algo que queremos contar, es decir, la escena de sexo va a contar algo importante, o estamos simplemente añadiendo un ingrediente que creemos que es necesario. Y una vez que entramos en el contacto íntimo con la necesidad de narrar esa escena, para mí es importante entender que una escena de sexo es radicalmente política en la literatura y en el cine, porque son medios que se implantan en nuestra imaginación y en nuestro deseo, igual que tú recordabas, ¿no?, a ese militar desnudándose. Son escenas que van como generando inconsciente y van generando identidades sexuales también. Y así es como la heterosexualidad se ha enseñado a la humanidad, ¿no?, a través de dibujitos, de mínimas escenas en una película, de algo que pasa de largo, que no entra en detalle, pero se queda ahí como un misterio conjurando el enigma de la sexualidad humana, ¿no? Claro, el sexo es política, también es una forma de poder que históricamente se ha contaminado, obviamente, de esa mirada machista. Entonces, Sara, a mí, como escritora, me gustaría preguntarte cómo se subvierte esa mirada machista también sin irse al otro extremo, sin irnos al otro extremo y caer en los clichés justamente inversos, ¿no?, y distorsionarlo hacia el otro lado. ¿Cómo se hace? Claro, yo tampoco sé lo que es un cliché inverso a la mirada machista. O sea, no me lo podría imaginar ahora mismo qué es. Pero yo es que soy muy lesbiana, entonces me resulta muy difícil imaginar escribir una escena machista a pesar de que arrastro la educación en el deseo machista y por lo tanto mis fantasías tienen el fantasma de la educación sexual que hemos recibido y yo no estoy al margen de eso tampoco. Precisamente en tu novela, David, también hay varias escenas de sexo entre dos hombres bastante poderosas. Sí, yo quería con esta novela, intentaba crear como una novela total, en el sentido de intentar encerrar un mundo, un momento concreto que duró 3 años en un solo tomo con los mismos personajes. Y como tal, quería que el libro tuviera sus momentos pues, dedicados a la orografía del paisaje, a la gastronomía, a la muerte, al nacimiento y también al acto a follar. Entonces, claro, esa unión tan bonita de dos cuerpos, pues para mí, como tú has dicho que eres muy lesbiana, yo soy muy gay. Entonces me era más fácil imaginar esa escena entre dos hombres que entre un hombre y una mujer. Ojo, eso no significa que no me emocione. Yo veo Los Puentes de Madison cuando está Meryl Streep en el coche y en vez de bajarse del coche se queda en el coche y se va para allá Clint y ella va al otro lado y yo lloro y me muero. O sea, no necesito que los dos referentes sean dos hombres o dos mujeres, ¿no? Eso también me ha esperanzado y he dicho, oye, a lo mejor mis lectores, cuando lean el drama romántico entre estos dos militares en mi libro, espero que aunque sean hombres que no hayan leído literatura homosexual, también se puedan emocionar, igual que me emocioné yo con Meryl Streep y Clint Eastwood, por ejemplo. Por lo tanto, no le di mucha importancia. Dije, bueno, yo creo que el amor entre dos hombres y el sexo entre dos hombres lo sé describir mejor que entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, esa fue la decisión. No era política. No era que yo dijera, el libro va a triunfar, así mejor, porque la gente en los colegios va a ver también otro tipo de sexo que no es el más frecuente. No, es un resultado. No era la intención. No puede ser uno político todo el rato, porque al final, no, en mi caso, no lo soy todo el rato. Pero sí que juega la identidad un papel, ¿no?, a la hora de escribir sobre placer, sobre deseo. ¿Cómo? Sara, la identidad juega un papel a la hora de escribir sobre deseo. Al final es que en el deseo te cuentas claro, como incluso las partes de la identidad que no son tan visibles, ¿no? Y si tienes un trabajo honesto con eso, también te cuentas de una forma que creo que produce a otras la tranquilidad de reconocerse en el secreto. Porque hay tantas dimensiones del secreto en lo sexual que cuando en un libro te encuentras en un detalle que nunca has visto nombrado, hay como cierta relajación, ¿no? De, ay, no era yo tan pervertida, fíjate. Que esto... Mira, hay otra frase del inicio de tu novela, del capítulo 1, que les voy a leer, que le quiero preguntar a ver a Sara qué significa. Aunque haya quien aún no se ha dado cuenta, follar bonito nos hace felices. Follar bonito varias horas al día, cada día, nos vuelve ingrávidos, optimistas y hasta incluso benevolentes. ¿Qué es follar bonito?
Sara. Pues cada cual que encuentre su receta, ¿no?, para esto. Pero yo creo que tiene mucho que ver cuando escribí eso con desarticular la oposición entre follar y lo bonito, ¿no? Que creo que muchas veces se atribuye a lo sexual pasión, intensidad y fuerza de revolución solo cuando lo bonito no está presente. Y lo bonito para mí simplemente es sentirte vista, sentirte reconocida, sentirte amada, sentirte cuidada, ¿no? Y muchas veces nos venden esto de que cuando estás siendo amada y estás siendo cuidada ya no follas, haces otra cosa. Y creo que esta receta es también propaganda contra el maravilloso sexo de las lesbianas, donde se folla mucho y muy bonito, pero a veces entre mujeres se representa como si fuese ir al campo a recoger flores, Sí. sin romperte no sé, nada. David, tú asentías. Ya. ¿Estás de acuerdo con esto que dice Sara, Sí, no? sí. No soy lesbiana, pero estoy de acuerdo. Tengo mucha imaginación. Al principio de la charla, David, yo creo que tú dejabas caer una palabra, lo explícito, creo que lo comentabas. Y yo el otro día, cuando os leía, ¿no?, y reflexionaba sobre el tema que nos iba a tocar aquí en el Festival En y Hablar Hoy, recordaba una escena de Madame Bovary, ¿vale? Yo no sé si los que hayan leído, ¿no?, la novela de Flaubert, cuando Emma y su amante recorren en el coche de caballos con las cortinas echadas, ¿no?, y le dicen al cochero, oye, que no ceses el movimiento, ¿no? Entonces Flaubert parece imagina, o sea, el lector imagina una escena de lo que está ocurriendo dentro de ese carruaje sin que él nos diga nada, ¿no? Ya se sabe lo que está pasando ahí y simplemente nos ha dicho que se han metido ella y León, su amante, en un carruaje y se han ido por ahí a pasear. Claro, yo os quiero preguntar, ¿cómo se construye la tensión erótica sin caer en un contenido o en una narración o en un léxico mega explícito o facilongo? ¿O está bien caer en algo súper explícito? Sara. Claro, justo estaba pensando cuando narrabas la escena y perdonad por estar recurriendo a la diferencia todo el rato, pero la diferencia sí que cambia las formas en las que es urgente contar lo sexual, por ejemplo. En la educación que hemos tenido todos los cuerpos aquí presentes de una amatoria heterosexual, lo sexual podía aparecer implícito, podía ser ese leve movimiento porque simplemente señalaba un universal. Eso es lo que vas a hacer cuando seas mayor y eso es lo que hacen fatalmente los hombres y las mujeres para que el universo continúe. Entonces no hacía falta dar detalle porque tú te estabas dirigiendo, tu deseo se estaba dirigiendo hacia ese misterio, ¿no? Y entonces empezabas a ganar deseo justo por el misterio, por no saber exactamente qué pasaba. Cualquier proyección individual cabía en ese carruaje, ¿no? Ahora, cuando hay determinadas sexualidades que se muestran como imposibles, irrepresentables, pero imposibles en realidad, aunque lo intenten, es como si en el fondo fuesen imposibles. En ese caso, lo explícito para mí es fundamental en lo literario, porque mostrar el gesto es mostrar la posibilidad material de una vinculación, ¿no?, entre cuerpos, entre mundos, entre realidades. Claro, para reflejarlo y ponerlo ahí sobre la mesa, ¿no? Para que capture deseo, no desde el misterio, sino desde la existencia. Claro. Sí. Yo creo que la catarsis emocional con el lector es mucho mayor si se hace desde lo sutil. No siempre. Y que no todo el texto esté lleno de esa sutileza, porque al final no está mostrando nada y también puede pecar de cobardía. Pero me viene un referente cinematográfico, quizá el momento de tensión mayor de la película de Jurassic Park, no es cuando el dinosaurio está comiéndose a ver que está en el váter y demás o tal. No, es cuando están los chicos en el coche, los niños, y de repente ven que el vaso de agua empieza a vibrar, ¿no? Sí. Ha pasado ya casi una hora desde que empieza la película. Todo el mundo está pendiente de cuándo va a aparecer el tiranosaurio Rex. Y te lo indica con esa pequeña gota en el vaso, ¿no?
conseguir eso también en otra esfera, ya sea describiendo un orgasmo o cómo dos personas se atraen y finalmente se arrastran hasta el sexo, eso es complicado. Pero cuando lo consigues desde lo sutil es muy bello, ¿no? Mira, es que se me estaba aquí ocurriendo una escena mía ahora así. Digo, por ejemplo, es que estaba yo con lo de Guerra y Paz, que a mí Tolstoy me ponía súper cachondo. Y claro, tú imagínate que está allí un militar quitándose la ropa delante de otro chico, ¿no? Está ahí, no se va a quitar delante de una chica, eran allí todos los militares hombres juntos. Pues a lo mejor si digo, bueno, pues el chico se quitó el pantalón y le salió y describo el miembro, pues ahí no hay nada de sutilidad. Pero ¿y si dices que tenía el miembro un poco humedecido y que antes de quitarse el pantalón el tejido color rojo púrpura tenía un matiz un poco más tirando a granate violeta? Pero mira, es que tú... Eso es más sutil, ya te imaginas lo que hay debajo. Eso es explícito. como el huevo Kinder, que cuando lo compras porque quieres el momento de sorpresa. Luego te toca una tontería, te toca un tren que no vas a jugar nunca con ese tren, o una cosa que no sabes formar. Pero lo bonito es hasta abrirlo, cuando lo abres ya. Pero mira, una escena de la península entre José y Jacobo. Escribes... El baile era cada vez más sincrónico, más sentido y húmedo. Un baile vehemente sobre el terreno endurecido. No cruzaron palabra, dejaron que sus cuerpos hablaran. Pues ahí está. Justamente esto, ¿no? Claro, pues sí, por ejemplo, un baile vehemente, pues ya que el lector imagine, ¿no? Ajá. Pero sí, está bien, bueno, está bien, es un recurso más, pero me parece atractivo como recurso. Pero fíjate, en este caso era una escena de sexo entre dos hombres y baila un poco precisamente entre la sutileza y lo explícito. Pero no siempre lo hice, ¿eh? Luego hay otras escenas que no son sutiles en el libro, como la de la batalla del Ebro, si quieres luego lo hablamos. Pero hay escenas más sutiles y otras en las que el texto te pide que no sea sutil, todo lo contrario. ¿De qué depende que te pida que sea sutil o que...? Pues mira, en mi caso, y si quieres cuento brevemente la otra escena, así más cargada sexualmente. Hay dos escenas, una en la que José y Jacobo, los protagonistas, tienen sexo en un monte con un olivo quemándose, esa es bonita, sutil también. Y luego hay otra que el sexo tiene una gran importancia y hay un momento en el que la batalla del Ebro la describo, la narro en 30 páginas. Los episodios de mi novela no tienen más de 3 páginas, pero quise hacer un episodio amplio porque fue la gran batalla de la guerra. Pero me pareció que era demasiado amplio, demasiado larga, entonces dije, bueno, a mitad voy a hacer una pausa. Y esa pausa va a consistir en que de repente va a llover agua caliente. Y entonces los militares de ambos bandos van a ir al cerco, al lugar donde está lloviendo caliente, se van a desnudar y se van a duchar. Se van a abrazar entre sí porque están contentos de que se pueden duchar con agua caliente, con el frío que tienen, ¿no? Entonces ahí de repente dije, oye, lo normal es que si está lloviendo caliente, muchos de estos militares se empalmen, ¿no? Y más si le está dando contacto carnal, da igual si es con un hombre o con una mujer, si se están abrazando, también pues que erógenamente pues también estén contentos y se empalmen. Y entonces yo lo que había descrito para esa escena era que se abrazaban y que muchos miembros se empalmaban y algunos se corrían y otros incluso pues follaban allí debajo de la lluvia. ¿Por qué soy tan soez? Bueno, soez, cada uno interprete por soez. Sí. ¿Por qué soy tan explícito? Porque ahí sí que me parecía una descripción política. Es decir, yo quería que todos, sobre todo, lo siento, pero todos esos hombres que a lo mejor no estaban acostumbrados a ese tipo de descripciones y que se habían comprado el libro pensando que iba a contar la guerra civil, que de repente cuando lleguen a la página 580 y están encantados porque le he contado Paracuello y el Jarama y todo, tengan una escena donde esos personajes con los que tanto han empatizado se están comiendo el rabo. Y eso me parecía que era política. Que era una manera de decirle a esta persona que es lo más natural del mundo. Vuelvo a la abuela de Canal Sur, que sale en Canal Sur, que escucha la palabra polla, se echa la mano a la cabeza, ¿no? Tenemos que oír un poco de esa situación. Entonces fui explícito porque quería ser político, porque dije, a ver si cambia un poco, a ver si mi padre cuando lo lea que es Guardia Civil de Jaén, se le cambian un poco las cosas. y ahora es muy abierto, ahora es muy pro-gay. En tu caso, siempre hay que ser explícitos, siempre hay que mostrar esa realidad.
Es que tenemos que tener también una conversación sobre qué significa lo explícito, ¿no? Porque hay veces que utilizamos como términos y es muy difícil saber exactamente a qué estamos señalando, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre lo explícito, lo pornográfico y lo erótico? Cada cual puede poner unas fronteras a estos términos, claro, y cuando hablamos estar intercambiando estas palabras con sentidos distintos. O sea, para mí lo explícito simplemente es lo que no hace estrategias de ocultación. Explícito puede ser el pétalo de una flor que cae hacia un abrevadero. Eso es explícito. Utilizar el lenguaje de forma metafórica, es decir, que lo que se dice lleva a otra cosa, es tomar como desvíos. Sí. Pero si a mí lo que me importa es el peso de ese pétalo sobre el agua, porque eso es lo vital, entonces lo explícito decimos que es profundamente poético y que es una forma de enraizarnos también en lo que hay, ¿no? Entonces lo pornográfico es lo soez. Es que yo lo soez tampoco sé qué es. O sea, lo pornográfico podríamos decir, sin referirnos al género cinematográfico, ¿no? Porque hay pornografía profundamente poética también y profundamente experimental, pero si hablásemos desde un sistema capitalista, lo pornográfico sería la sociedad del espectáculo asociada a la representación del sexo como producto de consumo, seguramente, ¿no? Como que necesitaríamos todo el rato, como son temas que estamos hablando ahora, pero no los hablamos tan a menudo, es muy bonito, sí, porque tenemos como que decidir qué queremos decir con cada cosa, ¿no? Porque a priori tampoco lo tenemos tan claro. ¿Estás de acuerdo, David? Sí. Nada que apostillar. ¿Se está grabando? Te veo. Pues la buena pregunta. Porque creo que mi padre no sé si lo está viendo ahora mismo, estaba aquí reflexionando sobre lo que acabas de decir. Te veo apuntar todo el rato cosas. No, yo no tengo más preguntas. O sea, todo bien. Cuando que no se grabe. os sentáis a escribir una escena de este tipo, ¿no? En la que interviene la intimidad, el deseo, el sexo, hay que tener un estado de ánimo determinado. Uno lo puede escribir da igual como esté, puede estar triste, feliz. Hay que creer en la vida, ¿no? Hay que creer en la vida. Yo creo que si no estás conectada con la vida, a mí por lo menos no me apetece nada escribir esas cosas. Desde el cinismo, desde el pesimismo, desde la tristeza o desde el enfado, yo no podría escribirlas. David, la escena de la batalla. Sí, no, en cualquier momento se puede. No me perturba hacerlo en un momento u otro, la verdad. No, hace uso de la imaginación, te pones en el lugar de esas personas y eso es lo bonito, aunque seas eso entre otro género o en otra situación, hace uso de la imaginación. A veces llamo a algún amigo para preguntarle alguna cosa, por ejemplo, para orientarme un poco, sobre todo con el cuerpo femenino, de decir, vale, ¿cómo funciona? Porque yo tengo una idea, pero no sé mucho, ¿no? Y tal, pero bueno. ¿Y entra en juego el pudor? ¿O eso se va perdiendo con los años? Yo cometí un error quizás en mi anterior novela, que Emilio Octubre cuenta la historia de amor entre dos chicos, en la que sí que el sexo es un poco más explícito y describo cómo es su cuerpo y demás, y bueno, no escatimos en detalles. Y luego me di cuenta, cuando se publicó, que uno de esos dos personajes, no voy a decir si es Emilio Octubre, es un calco a mí. O sea, es exactamente igual que yo, ¿no? Pero no lo hice, o sea, no sé, lo hice de una manera natural, porque yo, uno de los personajes, supongo que lo hice como yo soy, y el otro como yo querría encontrar a algún chico, ¿no? Y algún ligue sí que me ha dicho, este eres tú, ¿no? Y ya digo, sí, ya lo he revisado y digo, pues sí, soy yo, ¿no? Y me dio vergüenza pensar que mi padre, por ejemplo, siempre voy al padre, que está leyendo ese texto. Pero al final son vergüenzas que hay que superar, son cosas que arrastramos. Y que es que el pudor es tan absurdo, o sea, yo todo lo que sea luchar para que rompamos un poco esa barrera me parece bien. Por ejemplo, no sé si tiene mucho que ver, pero ¿por qué no enseñamos los hombres las piernas y nos ponemos minifaldas, ¿no? Por ejemplo. Es que no somos, como dice Paco, ¿cómo se llama el director de cine? Paco, el malagueño. Paco León.
que dice Paco León en su película Kiki, que se trata sobre el sexo, precisamente, sobre eso. Sí. Dice, es que nosotros pensamos que somos muy modernos, pero no somos modernos. No somos nada modernos, tenemos una moral ahí que vendrá del cristianismo. El nacionalcatolicismo, que todavía hay un poquito que sigue ahí en el ADN, ¿no? Español. Sí, y eso al final imprime una huella en ti que está ahí. Y hay ciertas cosas que heredas y que, bueno, tampoco puedes luchar contra todas ellas, ¿no? Pero es que eso es una cosa muy compleja. Y tiene mucha... Daría para una conversación. La culpa también, todo eso. Sí. La culpa es muy típica, por ejemplo, cuando uno está intentando salir del armario, ¿no? Y ahí hay un momento muy peligroso. Por eso, el otro día me entrevistaron en un periódico de fútbol, y yo no sé nada de fútbol, y decía, pero mira a cámara ahora y dile algo a todos los lectores del fútbol y tal. Y entonces dije, bueno, pues espero que los futbolistas empiecen a salir del armario. Sí, que se ha hecho bastante viral esa entrevista. Sí, se ha hecho viral, sí. Y bueno, pues, se hizo viral porque dije, es que yo sé que hay muchos futbolistas gay, pero lo sé porque es preguntarle a cualquier chico gay, por probabilidad, en cualquier lugar. Van a 100 hombres juntos, 30 son gay. Esto hay que asumirlo ya. Entonces, este mundo del fútbol creen que no hay ninguno, ¿no? No hay ningún futbolista gay. Entonces yo decía, esta gente tiene que sentir cierto compromiso a la hora de, tío, eres gay, tienes dinero, tienes apoyos alrededor de ti, sal del armario, porque muchas veces también nuestro trabajo lo que hace es que a estos adolescentes que están en época de decidir si salen o no, ven esos referentes y se atreven a hacerlo, ¿no? Entonces creo que es importante, pues... Bueno, no, o sea, que creo que yo en mi caso sí tuve la suerte de que la salida del armario fue muy sencilla, pero creo que es un momento muy delicado y que el arte y los referentes que tienen podrían ayudar un poco a romper esa barrera y a naturalizar y a quitarnos un poco ese pudor que a veces es contraproducente a la evolución natural que deberíamos tener como seres sexuales y sociales. Sin duda. Tú, Sara, en tu caso, ¿tenías claro que la novela tenía que empezar con esa escena? Yo creo que como venía de la poesía, cada inicio era sonoro antes de ser escrito, ¿no? Y fue una frase que se me vino a la cabeza en un momento vital y se me vino como los inicios de los poemas, ¿no? Que tiene un sonido y luego buscas otro. Entonces, mi forma de empezar a escribir fue partir de ese sonido, y ese sonido contenía una imagen que era esa. Pero afortunadamente no fue una estrategia de captación, de invitación a la lectura, ¿no? De te abro con esta imagen para que te quedes. Fue desde un lugar muy honesto. Yo creo que cuando se es honesta, nunca se es soez y nunca hay que tener pudor. La honestidad es una forma de sostener la vergüenza muy bella, porque cuando estás siendo honesta, estás conectada con lo que es importante para ti. Claro, hemos hablado del pudor, que es un sentimiento interno, pero muchas veces, y a mí esto me obsesiona, las costuras del periodismo, de la industria musical, de la literatura, son los externos y la gente de fuera quienes nos dice, oye, cuidado, a ver, que igual aquí te estás pasando. Yo no sé si vosotros con algún editor, por ejemplo, habéis tenido alguna vez una peleita, un conflicto, una disparidad de opiniones en cuanto a una escena de este tipo. A ver, a mí David, me pasó, pero es que estoy dándome cuenta que voy a convertir esto en un festival de humor. Pero en el Club de la Comedia, pero que por cierto no quería que la nombrara, pero está por ahí sentada mi jefa de prensa que estará cagándose en todo, escuchándome. Tu jefa de prensa está encantada porque está quedando muy bien. Vale, luego me lo dirá cuando baje. Está bien, Elena. A ver, yo tuve un momento que sí que es verdad que dentro de la editorial me dijeron, esta escena a lo mejor no. Pero yo creo que tuvieron razón y les doy las gracias porque dijeran que no. Porque a veces, o sea, no es mi editorial quien marca las pautas sociales de esto sí, esto no, pero sí que están al corriente de cómo se lo van a tomar los lectores, por desgracia, y te aconsejan, y fue un buen consejo, ¿no? Pero ¿y cómo era esa escena que tenía? Qué cotilla eres tú, ¿no? Soy periodista. Pues a ver, la escena se la he contado muchas veces ya. Nada, pues Elena, tómate el oído. Cuando describo el personaje de Carmen Polo, ¿cómo describo yo a una señora que entra bajo palio a misa, pero que luego se gasta el heraldo público en joyas? Me parece ridícula, ¿no? Entonces yo quería hacer como una escena
ridiculizándola un poco o mezclando las dos cosas que ella tenía, la religión como con los ocenos y demás. Entonces la describía llegando a su casa a las 12 del mediodía, poniéndose delante de una pared llena de estampitas religiosas y de pie empezaba a rezar el Ángelus. Pasa, el Ángelus es pesado. Entonces mientras lo está rezando, pues tiene una cuenta del collar y empieza a chuparse el collar. Como cuando está aburrido y chupa un bolígrafo mientras escribe. Sí. Entonces el collar empieza a humedecerse y se lo quita y el collar acaba pues ahí abajo. Y lo que ella tiene es un orgasmo, pues como esa tradición tan milenaria y honesta que son las bolas chinas. Sí. ¿Vale? Sí. Ese orgasmo tan santateresiano también, que yo vengo de... Con un rosario. Con un rosario. Gran imagen. Esta escena... Entre la bola china y el rosario hay unas dimensiones ahí a considerar. Bueno. Son los detalles. Por eso le preguntaba a mi amiga cosas del aparato reproductor femenino. Los detalles importan un montón. Bueno, el caso. Pues, yo creo que igual por eso le dijeron, no metas esto, David, con un rosario. Eso no lo hace ella, ¿no? Si Carmen Polo tiene ahí el... Vamos. Bueno, entonces, claro, yo decía, es que también es muy santateresiano, ¿no? Como esto del orgasmo religioso y demás. A mí me gustaba la escena, la verdad. Pero me dijeron, mejor no la ponga. Y me dijeron, no la ponga por lo siguiente, porque va a pasar una cosa que va a ser buena y mala. Dice, te va a denunciar la familia Franco. Dice, eso es malo porque va a tener que ir a Plaza Castilla que te van a denunciar. Dice, pero lo bueno es que el libro se va a hacer famoso. Entonces yo ahí, que no había vendido un libro en mi vida, dije, oye, a lo mejor tengo que contemplar que se ponga 4 rosarios ahí porque yo quiero darme a conocer, ¿no? Pero dije, no quiero que ninguna polémica sea la que me aupe a mí ahora o me ponga en el candelero, ¿no? Y entonces agradecidísimo a la editorial por haberme dicho que no. No fue una censura, fue un gran consejo. Y en cualquier caso, ese pudor no tiene la culpa la editorial, sino nosotros como sociedad que nos echamos la mano en la cabeza cuando una tradición que, insisto, que en Asia se hace todos los días, no pasa nada. Sara, ¿y tú? ¿A ti te han dicho alguna vez? La verdad es que a mis editoras les gustan bastante esas escenas. Piensan que mi talento está muy vinculado a esos momentos de la narrativa. Entonces, sin rosario, por supuesto. Sin rosario. Todo muy hecho en casa, muy casero. Pero la verdad es que siempre ha sido muy bonita la conversación sobre eso. Como que han visto la relevancia del porqué de esas escenas y siempre lo han mencionado como un lugar importante en los libros. No, nunca ha habido como una conversación extraña sobre eso. Todo lo contrario. Una vez brindamos por una. ¿Por qué? Hazle tu labor de periodista y pregúntale cuál. Brindamos. Qué malo eres. Brindamos por la presencia de una escena que les había gustado simplemente. ¿Y esa escena? ¿Era? Ya está. Ya está. Pero está publicada. Están publicadas. Ah, bueno, pues todas están publicadas. Es una estrategia de marketing para que compréis el libro. Spoilers. No. Ahora que hablábamos de rosarios y un poco de religiosidad, claro, a veces cuando se escribe sobre placer, sobre deseo, sobre sexo, entra en juego también esa pérdida de control, que eso también es un poco místico, ¿no? Es un poco espiritual. Sí, yo creo que tomar el riesgo de perder el control cuando escribimos es una generosidad y desde luego nos pone en un lugar vulnerable, pero hay personas preciosas sosteniéndonos al otro lado. O sea, sí que puede haber como mucho cotilleo, mucho odio, una sociedad en algunos casos muy superficial en la opinión, pero la realidad de los vínculos que establecen las personas que leen con los libros que leen suelen ser vínculos de profundidad, lo que hace que tú te pones en riesgo, pero luego ganas amistades y es bonito eso. Pero ¿y el erotismo y el misticismo son compatibles? ¿El qué? David, el erotismo y el misticismo son Pero ¿no has compatibles? visto el disco de Rosalía? Claro que es compatible. Y los domingos, y esta nueva New Age Catholic sexual, que no la entiendo, pero bueno, que parece que está ahí de alguna forma latente. A ver, misticismo y erotismo. Sí, el erotismo es que el sexo es muy complejo. Es que el sexo, si empezamos a analizarlo, tiene muchas capas. Y luego los roles, por ejemplo, en el sexo de dominación y de sumisión, ¿no? Todos estos espectros
son complejos. Muchos psiquiatras dicen que esto viene de la infancia, no solamente de traumas, ¿no? Sino de cómo interactuabas con tu entorno. Entonces, lo sexual se puede abordar desde múltiples lugares y se puede relatar también bajo muchos estilos, bajo lo místico, ¿por qué no? Voy a contar una anécdota que creo que no he contado ninguna todavía. Cuando a los 12 años de empezar el libro, yo he tardado 15 años en escribir la novela. Entonces, más o menos a los 11, 12 años, no, a los 10 años de haberla empezado, yo estoy muy agobiado porque no me hacen caso en ningún lado. Entonces me dice un editor que no me quería contratar, pero me dijo, vete a la librería, mira lo que se lleva e intenta adaptar tu novela a eso que se lleva, porque no queremos oír hablar del realismo mágico, una cosa que no existe, con una invención que ya no se hace, bla, bla, bla. Y yo desesperado sí que fui a la librería, digo, bueno, a ver qué se lleva. El libro que más se vendía en ese momento era 50 sombras de Grey. Entonces sí que hubo un momento en que dije, ¿podré yo narrar la Guerra Civil Española desde un lugar con un lenguaje erótico? Y yo junté a mi amigo y le dije, oye, que esa noche me lo tomé en serio, y les dije, ¿y si le cambio el nombre a la novela para empezar y la llamo 50 sombras de Franco? Pero gracias a Dios fue solo un momento que no fue epifánico, que fue un desliz en mi vida, y ya me acosté y dije, no, tranquilo, la ciudad... Y me acosté diciéndome, la península de la casa vacía, la península de la casa vacía, la península de la casa vacía. Pero fue complicado, ¿no? Pero lo habría hecho. Y resalto una... ¿Por qué lo habrías hecho? Por una palabra que ha dicho antes Sara, por la honestidad. Yo cuando escribo intento ser súper honesto. Y creo que si uno es honesto puede escribir sobre temas muy delicados, a nivel social, a nivel individual, a nivel filosófico, pero con respeto y, bueno, con esa honestidad de decir, oye, voy a decir lo que pienso, sin ninguna inquina, sin ninguna maldad, señalando lo que me perturba o lo que es más virtuoso, pero con mi conciencia tranquila, y ahí lo dejo en el papel. Así puede narrar todo, yo creo. Y no se frivoliza ni se banaliza, siempre y cuando tenga honestidad y creas tú en ello y lo plasmes de una manera tranquila. ¿Cuál diríais que soy el mayor enemigo del placer en nuestra sociedad? Hombre, lo que hemos dicho al principio, la muerte de los preliminares, ¿no? De ese haber puesto al tiranosaurio Rex en el primer minuto del metraje, ¿no? Es decir, y esto te malacostumbra a la pornografía. Y es que estamos mal acostumbrados en nuestro día a día, la atención la tenemos más dispersa, consumimos productos que no nos requieren mucha atención, que está muy dividido todo, y eso al final es eso un poco igual. O sea, yo esto lo comparto con algunos amigos que me dicen que cuando ven porno no ven un vídeo, se abren 10. Entonces a ver un poquito y ya está. O sea, no se paran a ver una historia, ¿no? O a ver qué hay detrás de ese vídeo, ¿no? Entonces yo creo que es la inmediatez lo que se puede cargar, y se está cargando el placer, porque para el placer a veces también hace falta que te aburra un momento dentro del acto. Hace falta comprender el cuerpo del otro. Y eso pocas veces lo hacemos. Yo también a veces a mí mismo me lo digo. Digo, no busques tanto tu placer, busca más el del otro. Porque así se hace una comunión, ¿no? Parezco yo aquí Lorena Verdún, no tengo ni idea. Pero estoy diciendo lo que yo pienso, ¿no? Se hace una comunión, coexisten los cuerpos y el placer será mayor. Pero como todos tendemos a individualizarnos, a buscar nuestro único placer y que sea instantáneo, pues al final nos va a valer simplemente una pantalla, un holograma y ya está. Hacia eso vamos a evolucionar como sigamos. Pero fíjate, esto que comentas, cada vez van a las consultas de médicos, cada vez va más gente joven diciendo que por el consumo de pornografía ya no es capaz de excitarse en una relación sexual real, normal. Claro que pasa, O sea, sí. Y mi amigo gay que tiene sexo mucho, muy a menudo, les cuesta luego encontrar novio. Y digo, pues claro, pues si estás acostumbrado a cada día uno, claro. Pues al final tú quieres el estímulo. Y eso, en una pareja, el estímulo se agota, tienes que evolucionar a otra cosa, tienes que buscar otros lugares, ¿no? En fin. Hay algo que está como escondido debajo de esta inmediatez de la que hablabas, que estoy de acuerdo. Que yo creo que es como quizás el principal adversario del acceso al placer o de la creación y recreación del placer, que es el miedo y el odio al cuerpo, al de los demás, pero sobre todo al propio.
Este miedo y odio a la corporalidad, a la materia, a no ser una imagen, a no ser una cosa completamente neutra y sin poros y sin modulaciones, hace que estemos en lo sexual y en lo corporal como un periodo de algo que tiene que pasar. O sea, lo atravesamos con ese miedo al cuerpo. No nos paramos a poder estar en los devenires que lo corporal traiga, lo sintetizamos. Y es imposible acceder como a placeres más complejos donde el erotismo sea exactamente una mística materialista, ¿no? Porque cuando no hay un miedo al cuerpo, el erotismo sí sería una mística materialista para mí. Pero eso puede ser por complejo. ¿Te refieres al propio cuerpo, por ejemplo, que aparezcan complejos provocados por compararse con la pornografía y demás? Claro, pero ya no solamente un complejo concreto como una relación conflictiva con una parte de nosotras, sino la propiocepción del cuerpo como un problema que hay que estar constantemente mejorando, disfrazando, subiéndole el capital para poder acceder a una intimidad no solo con lo sexual, sino una intimidad social, ¿no? En el mundo. Entonces yo creo que queremos tener sexo pero estando fuera del cuerpo, y esto es alucinante, pero realmente estamos interpretando lo sexual desde un afuera del cuerpo. ¿En qué sentido esto? Bueno, porque si tu cuerpo te genera conflicto, cuando yo estoy en lo sexual, estoy en una serie de acciones y de intercambios donde intento no poner en primer plano aquello con lo que tengo conflicto, que es esa materialidad inestable que son los cuerpos vivos, ¿no? Intento tener sexo con una imagen, ofrecerle a la otra una imagen, o temo la imagen que puede ver de mi cuerpo. No, o te obsesionas con tu propia imagen en vez de obsesionarte con la imagen del otro o de la otra. Es decir, es pensar más no en tu propio placer, sino también en lo que el otro está viendo, más que dedicarte a lo táctil y a centrarte en el placer ajeno, ¿no? Sí, puede ser también. Recomendadnos para terminar un autor o una novela o un libro en el que vosotros hayáis sentido que hay cierta sensibilidad o que os haya gustado cómo refleja el placer, la intimidad, el deseo. Hostia, es complicado en mi caso, porque creo que hemos escrito muy pocas escenas de sexo entre mujeres donde ocurran las cosas que a mí me importa encontrar. Entonces creo que es algo que estamos haciendo y que está por hacer, así que no perdáis el tiempo. Lo que hay o la seducción, entonces tendrán que leer, ¿no? Vale. A mí se me ocurre un pequeño libro que tiene una película que al año siguiente se adaptó al cine, Harold y Maude, una película del año 70, podéis ver la película directamente si no, es muy bonita, en la que una mujer de 80 años se enamora de un adolescente de 18. Y tiene una de las escenas de sexo más bonitas que yo he visto en el cine y que he leído. Entonces, guardo un grato recuerdo de la novela de Ken Follett y de Harold y Maude. Pues mirad, yo os voy a recomendar un poeta, por cambiar, Octavio Paz, el premio Nobel mexicano, que, bueno, él la poesía, mucha de su poesía pues tiene ese leitmotiv, ¿no? más erótico. Y para cerrar, si os parece, esta conversación con los maravillosos David Zuclés y Sara Torres, os voy a leer una estrofita de en medio. Si queréis podéis buscar el poema. Yo justo os voy a leer una cosita muy breve, que es una estrofa central de uno de sus poemas. Se llama Antes del comienzo. Dice: en mi frente me pierdo por un llanto sin nadie. Ya las horas afilan sus navajas, pero a mi lado tú respiras, entrañable y remota. Fluyes y no te mueves, inaccesible si te pienso. Con los ojos te palpo, te miro con las manos. Los sueños nos separan y la sangre nos junta. Somos un río de latidos. Bajo tus párpados madura la semilla del sol. Muchísimas gracias a todos.